Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell, 1984. 54. La inutilidad de las guerras. La guerra, no obstante, ya no es la lucha desesperada y aniquiladora que fue en los primeros decenios del siglo XX. Se trata de un conflicto de objetivos limitados entre combatientes incapaces de destruirse el uno al otro, que no tienen causas materiales para combatir y a quienes no separa ninguna genuina diferencia ideológica. Lo cual no significa que el modo en que se lleva a cabo la guerra o las actitudes en torno a ella se hayan vuelto menos sangrientas o más caballerosas. Al contrario, la histeria bélica es constante y universal en todos los países y actos como las violaciones, los saqueos, las matanzas de niños, la reducción de poblaciones enteras a la esclavitud y las represalias contra los prisioneros, que incluyen hervirlos y enterrarlos vivos, se consideran normales y cuando las comete nuestro propio bando y no el enemigo, hasta meritorias. Sí. Sin embargo, en un sentido físico, la guerra implica a un número reducido de personas muy especializadas y causa relativamente pocas víctimas. Los combates, allí donde hay, acontecen en vagas fronteras que el común de los mortales apenas saben dónde están o en torno a las fortalezas flotantes que vigilan los puntos estratégicos de las rutas marítimas. En los centros de civilización, la guerra supone poco más que una constante escasez de los bienes de consumo y el ocasional estallido de una bomba volante que puede causar una veintena de víctimas. La guerra, de hecho, ha cambiado de carácter. Más exactamente, las razones por las que se lleva a cabo la guerra han cambiado de orden de importancia. Los motivos que estaban ya presentes hasta cierto punto en las grandes guerras de inicios del siglo XX han pasado a ser dominantes y se los reconoce y se actúa en consecuencia. Para entender la naturaleza de la guerra actual, de la presente, pues a pesar de los reagrupamientos que se producen cada pocos años, se trata siempre de la misma guerra. Debemos reparar en primer lugar en que es imposible que sea decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado definitivamente, ni siquiera mediante una alianza de los otros dos. Están demasiado igualados y sus defensas naturales son demasiado formidables. Eurasia está protegida por sus vastos espacios abiertos, Oceanía por la extensión del Atlántico y el Pacífico, Asia por la fecundidad y la laboriosidad de sus habitantes. En segundo lugar, ya no hay, en un sentido material, nada por lo que combatir. Con el establecimiento de las economías autárquicas en las que la producción y el consumo se engranan el uno en el otro, la lucha por hacerse con los mercados que causó las guerras anteriores ha llegado a su fin y la competencia por las materias primas ha dejado de ser una cuestión de vida o muerte. Los tres superestados son lo bastante extensos para obtener todos los materiales necesarios en el interior de sus propias fronteras. Suponiendo que la guerra tenga un propósito económico directo, se trata de una lucha por la fuerza de trabajo. Entre las cambiantes fronteras de los superestados hay un tosco cuadrilátero cuyas esquinas son Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong, que contiene una quinta parte de la población mundial. Los tres superestados combaten constantemente por el dominio de esas regiones tan pobladas y del casquete polar ártico. En la práctica, ninguna potencia controla totalmente el área en disputa. Partes de ella cambian de manos una y otra vez y la oportunidad de conquistar este o aquel fragmento mediante un ataque por sorpresa o un acto de traición dicta los infinitos cambios de alianzas.
Todos los territorios disputados contienen minerales valiosos y algunos proporcionan importantes productos vegetales como el caucho, que en climas más fríos es necesario sintetizar con métodos comparativamente más caros. Pero por encima de todo contienen una inagotable reserva de trabajo barato. Cualquier potencia que controle África ecuatorial, los países de Oriente Medio, el sur de la India o el archipiélago indonesio dispone también de decenas o centenares de millones de culis trabajadores y mal pagados. Los habitantes de esas zonas, reducidos de manera más o menos clara al estatus de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro y se consumen como si fuesen carbón o petróleo en la carrera para producir más armamento, conquistar más territorio, controlar más fuerza de trabajo, producir más armamento, conquistar más territorio y así indefinidamente. Vale la pena subrayar que los combates nunca van más allá de los límites de las áreas en disputa. Las fronteras de Eurasia se mueven entre la cuenca del Congo y la orilla norte del Mediterráneo. Oceanía y Esteasia conquistan y reconquistan constantemente las islas del Océano Índico y el Pacífico. En Mongolia, la línea divisoria entre Eurasia y Esteasia nunca es estable. Las tres potencias reclaman vastos territorios en torno al polo que en realidad se hallan deshabitados y no han sido explorados nunca, pero el equilibrio de poder se mantiene. El territorio que forma el centro de cada superestado es inviolable. Más aún, el trabajo de los pueblos explotados en torno al Ecuador ni siquiera es verdaderamente necesario para la economía mundial. No añade nada a la riqueza del mundo, pues todo lo que producen se utiliza con propósitos bélicos y el objeto de la guerra es siempre estar en mejor situación para librar otra guerra. Mediante su trabajo, las poblaciones de esclavos permiten que el templo de la guerra continua se acelere. Pero si no existieran la estructura de la sociedad mundial y el proceso por el que ésta se mantiene, no serían en esencia distintos. La principal finalidad de la guerra moderna y, de acuerdo con los principios del doble piensa, los cerebros rectores del partido interior reconocen y niegan al mismo tiempo dicha finalidad, es utilizar los productos de las máquinas sin elevar al mismo tiempo el nivel de vida. Desde finales del siglo XIX, el problema del exceso de bienes de consumo ha estado latente en la sociedad industrial. En la actualidad, cuando muy pocas personas tienen suficiente para comer, este problema obviamente no es tan acuciante y podría no haber llegado a serlo incluso sin la participación de los mecanismos artificiales de destrucción. El mundo es hoy un lugar hambriento, yermo y baldío si lo comparamos con el que existía antes de 1914 y aún más si lo comparamos con el futuro al que aspiraba la gente en esa época. A principios del siglo XX, la imagen de una sociedad futura increíblemente rica, ociosa, ordenada y eficiente, un mundo aséptico y reluciente de cristal, acero e impoluto hormigón blanco, era el ideal de casi todas las personas cultivadas. La ciencia y la tecnología se estaban desarrollando a una velocidad vertiginosa y parecía natural que continuaran haciéndolo, pero no fue así. En parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y revoluciones y porque el progreso técnico y científico dependía de la costumbre empírica del pensamiento, que no podía sobrevivir en una sociedad rígidamente reglamentada. En conjunto, el mundo es más primitivo hoy que hace 50 años.
Se han producido avances en algunas áreas retrasadas y se han desarrollado diversos aparatos relacionados de un modo u otro con la guerra y el espionaje policíaco, pero la experimentación y las invenciones se han interrumpido en gran parte y los destrozos de la guerra atómica de los años 50 nunca han llegado a repararse del todo. No obstante, los peligros inherentes a las máquinas siguen ahí. Desde el momento en que hicieron su aparición, las máquinas pareció evidente para cualquiera que se parase a pensarlo que la servidumbre del trabajo y por tanto las desigualdades habían llegado a su fin. Si las máquinas se hubiesen utilizado conscientemente con ese propósito, el hambre, el exceso de trabajo, la suciedad, el analfabetismo y las enfermedades habrían podido eliminarse en unas cuantas generaciones. Y de hecho, incluso sin que llegaran a emplearse con dicho propósito y gracias a una especie de proceso automático mediante la producción de riqueza que a veces era imposible no distribuir, las máquinas elevaron enormemente el nivel de vida de la gente durante un periodo de unos 50 años a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. Y no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon www.patreon.com/quepaamuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.